Cultura. El escritor alemán Günter Grass, Premio Nobel de Literatura en 1999 y Premio Asturias de las Letras, murió este lunes a los 87 años en una clínica de la ciudad alemana de Lübeck, según ha informado la editorial State. Grass nació el 16 de octubre de 1927, donde su padre era un tendero. Estudió dibujo y escultura. En la década de los 50, Grass viajó por Italia, Francia y España e inició una prometedora carrera poética. Su primer libro fue Las ventajas de las gallinas de viento, publicado en 1956, año en el que el autor alemán fijó su residencia en París, donde escribió algunas obras de teatro y la novela por la que sería reconocido en todo el mundo, El tambor de hojalata, publicado en 1959. Con ella, Grass obtuvo una reputación internacional y fue considerado durante muchos años como la conciencia moral de Alemania en los años de la posguerra. Su obra aborda de distintas maneras la historia de su país durante la mitad del siglo XX. Es el tema de sus 3 primeras novelas, El tambor de hojalata, El gato y el ratón y Años de perro. Grass combinó los detalles naturalistas con las imágenes fantásticas para captar la reacción de los alemanes al surgimiento del nazismo, los horrores de la guerra y la culpabilidad que reinó en el país tras la derrota de Hitler. En 1966 vio la luz su obra teatral más importante, Los plebeyos ensayan la rebelión. Políticamente muy activo, el autor alemán hizo en esos años campaña por el Partido Socialdemócrata y plasmó sus experiencias en Diario de un caracol, en 1972. Sus compatriotas lo elogian porque ayudó a revivir la cultura alemana tras la Segunda Guerra y porque con su obra había dado voz al discurso democrático en el país tras los difíciles años que siguieron al conflicto. Pero en 2006 provocó la ira de muchos cuando reveló en sus memorias Pelando la cebolla que siendo adolescente había servido en el brazo armado de la organización paramilitar de Adolfo Hitler. También fue duramente criticado en Alemania en 2012 por su poema en prosa Lo que debe decirse, en el que critica lo que dice es la hipocresía occidental por el programa nuclear de Israel. En el poema habla de Israel como una amenaza para la frágil paz mundial, por su posición beligerante sobre Irán. Cuando la Academia Nobel lo honró con el Premio de Literatura en 1999, elogió al autor por haber logrado revivir la literatura alemana tras la era nazi. La relación de honores que recibió el autor alemán durante su vida sería inacabable, pero según llegó a confesar el propio Grass, uno de los que más apreciaba era el hidalgo que la Asociación Presencia Gitana le concedió en 1993, porque tan importante como su obra artística y literaria era su constante defensa de los derechos humanos y su permanente compromiso moral con la época que le tocó vivir. Para Sistema de Noticias, Edith López.